Bueno, hablemos ya por fin del teorema del valor medio que les había adelantado, que compara la razón de cambio promedio en un intervalo cerrado con la razón de cambio instantánea, ¿verdad? La derivada en un punto. Pero antes de eso, recordemos el teorema de Rolle, que habíamos dicho que es un caso especial del teorema del valor medio, sea f una función continua en un intervalo cerrado desde a hasta b y diferenciable en el intervalo abierto desde a hasta b. Si tenemos que el valor de f coincide en A y en B, o sea, si f de A es f de B, entonces tiene que existir al menos un punto, pueden haber más, pero existe al menos un punto C dentro del intervalo AB para el cual la derivada de f es cero. Ese es el teorema de Rolle. El teorema del valor medio nos dice sea f una función continua en un intervalo cerrado desde a hasta b y diferenciable en el intervalo abierto desde a hasta b. Esa parte es igual para ambos teoremas. Dice, entonces, tiene que existir al menos un punto C en el intervalo abierto desde a hasta b, tal que f' de C es f de b menos f de a sobre b menos a. Estudiemos esto un momento antes de hablar sobre el teorema. F' de C es la derivada de la función evaluada en ese punto C, que es un punto que está al interior del intervalo AB. F de B menos F de A sobre B menos A es la pendiente de la recta secante que une el punto AF de A y BF de B. Es la razón promedio en ese intervalo, ¿sí? Y f' de C es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Esto básicamente lo que nos está diciendo es que hay al menos un punto entre el intervalo AB donde la razón de cambio promedio es igual a la razón de cambio instantánea en ese punto. O sea, la pendiente de la recta tangente, lo que es lo mismo la derivada de la función en ese punto. Acá, por ejemplo, vemos que posiblemente hay otro punto donde sea igual, donde tenga la misma pendiente. La pendiente de esta recta secante es igual a la pendiente de estas rectas tangentes en al menos un punto. La razón de cambio promedio, ¿verdad?, que es la pendiente de esta recta secante, es igual a la razón de cambio instantánea, que es la derivada de la recta tangente en ese punto. Eso es lo que nos dice el teorema del valor medio. ¿Y por qué yo digo que el teorema de Rolle es un caso particular del teorema del valor medio o que el teorema del valor medio es una extensión del teorema de Rolle? Porque fíjense que si el punto A f de A y B f de B estuviesen al mismo nivel, entonces la razón de cambio es cero y lo que nos está diciendo aquí entonces que la derivada, lo que dice el teorema de Rolle es que la derivada tiene que ser cero. Así que ahí ven la similitud. Aquí lo ven, por ejemplo, aquí tenemos la pendiente de la recta secante por aquí y aquí tenemos la pendiente de la recta tangente. Y por acá, ¿verdad?, si la pendiente de la recta secante, fíjense que aquí sería cero para el teorema de Rolle y aquí tenemos entonces que la pendiente de la recta tangente también es cero. Esto es una ilustración del teorema de Rolle, esto es una ilustración del teorema del valor medio. Dice por aquí este ejemplo, verifique que f de x igual al logaritmo natural de x estudiado dentro del intervalo cerrado desde 1 hasta 4 satisface la hipótesis del teorema del valor medio y halle todos los valores de c que satisfacen la conclusión. Recuerden que el teorema del valor medio, su hipótesis es más liviana que la del teorema de Rolle. Solamente tenemos que verificar que la función es una función continua en el intervalo cerrado y que es diferenciable, o sea que su derivada existe en el intervalo abierto. La función logaritmo natural de x es una función continua en todo su dominio, que son todos los números reales positivos. El intervalo abierto desde 0 hasta infinito, como el intervalo cerrado desde 1 hasta 4 está contenido dentro de ese intervalo, pues no tenemos problema. La función es continua en este intervalo cerrado desde 1 hasta 4. Su derivada f de x es 1 sobre x. Esto es una función continua en todo su dominio, una función racional continua en todo su dominio, que son todos los números reales excepto el 0, o sea, desde negativo infinito hasta 0 abierto, unido de 0 a infinito. Este intervalo cerrado o el intervalo abierto de 1 a 4 está dentro del intervalo abierto de 0 a infinito, o sea que la función siempre existe dentro de ese intervalo abierto. Así que buscamos por aquí cuánto sería f de 4 menos f de 1, o sea, f de b menos f de a sobre b menos a, sería f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1, sería logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 1 entre 4 menos 1, que es 3,
Logaritmo natural de 1 es 0, así que tenemos logaritmo natural de 4 entre 3 es f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1. F' de c sabemos que es 1 sobre c. Como esta función, logaritmo natural de x en el intervalo 1, 4, satisface las condiciones del teorema del valor medio, sabemos que hay al menos un c dentro del intervalo abierto de 1 a 4 que satisface que f' de c es f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1. Busquémoslo porque nos lo pide. Y vamos por aquí, f' de c igual a f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1. F' de c lo buscamos por acá, sería 1 sobre c. Y f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1, acá lo buscamos el logaritmo natural de 4 entre 3. Así que si el recíproco de c es logaritmo natural de 4 entre 3, c tiene que ser 3 entre logaritmo natural de 4, y ese es el valor candidato, el único valor candidato que conseguimos. Y fíjense que si buscan en la calculadora, 3 entre logaritmo natural de 4 le da aproximadamente 2.16, y eso ciertamente está dentro de ese intervalo entre 1 y 4. O sea que la respuesta es este numerito que está aquí, 3, la respuesta exacta, 3 entre logaritmo natural de 4. Cualquier otra cosa pues es una aproximación. El número exacto, el valor exacto es 3 sobre logaritmo natural de 4. Por otra parte, nos dicen verifique, otro ejemplo, que f de x igual a e a la negativo 2x, estudiado o considerado dentro del intervalo cerrado de 0 a 3, satisface la hipótesis también del teorema del valor medio y halle todos los valores de c que satisfacen la conclusión de este teorema del valor medio. E a la negativo 2x es la composición de un polinomio, negativo 2x, y la función e a la x, ambos que tienen como dominio toda la recta real desde negativo infinito a infinito, y ambas son continuas en ese intervalo desde negativo infinito a infinito en todos los reales, así que ciertamente esta composición va a ser continua en el intervalo cerrado de 0 a 3. Su derivada es ella misma, e a la menos 2x por la derivada de negativo 2x por la regla de la cadena, que es negativo 2, así que f' de x es negativo 2 e a la menos 2x, y esto es una función que siempre existe para todo número real, en particular existe dentro del intervalo abierto desde 0 hasta 3. Así que la hipótesis del teorema del valor medio está satisfecha. Volvemos por acá, f de 3 menos f de 0 entre 3 menos 0 sería la razón de cambio promedio en el intervalo. F de 3 sería e a la menos 2 por 3. F de 0 es e a la menos 3, e a la menos 2 por 0. Así que aquí tenemos e a la menos 6 menos e a la 0, que es 1, sobre 3 menos 0, que obviamente es 3. Así que tenemos f de 3 menos f de 0 sobre 3 menos 0 sobre 3 es e a la menos 6 menos 1 entre 3. El teorema del valor medio nos dice que hay al menos un punto donde f' de c es f de 3 menos f de 0 sobre 3 menos 0, o sea que menos 2e a la menos 2c tiene que ser igual a e a la menos 6 menos 1 entre 6. O sea que despejando aquí para c tenemos e a la menos 2c es e a la menos 6 menos 1 entre negativo 6. Y si quieren, para no trabajar con este negativo acá, lo absorbemos arriba y nos queda e a la menos 12 es 1 menos e a la menos 6 entre 6, quiere decir que c tiene que ser, o negativo 12 en este caso, tiene que ser logaritmo natural de esta expresión aquí, 1 menos e a la menos 6 entre 6. Fíjense que este es un valor negativo porque, perdón, no negativo, entre 0 y 1, porque le estamos restando, este es 1 sobre e a la 6, que ciertamente es menor que 1, así que tenemos 1 menos algo menos que 1 es algo positivo, pero pequeño. Entre 6 pues todavía va a estar entre 0 y 1. A lo que voy es que este valor es negativo, y cuando lo dividimos entre negativo 2 nos va a quedar un valor positivo que sería c, y ese valor es aproximadamente, para tener una idea, 0.897 unidades, ¿sí? Que ciertamente está en ese intervalo abierto de 0 a 3.